Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este estambre, es bien gruesito, su composición es 100% acrílico y aunque me recomiendo utilizar un gancho de crochet de 3.75 milímetros, para este proyecto voy a estar utilizando uno de 4.5 milímetros porque quiero que el top me quede un poquito suelto. Cinta métrica, una aguja lanera, y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Y comenzamos con unas cadenitas iniciales. En mi caso, para la talla que yo voy a realizar, que es una talla XL, estas cadenas iniciales deben de medir 30 centímetros. Fíjense que no lo estoy estirando ni nada. Si ustedes lo van a hacer para ustedes mismas, y bien chicas, entonces para hacer su medida personalizada desde el centro del busto, o sea desde el pezón, van a subir unos 3.5-4 centímetros aproximadamente y desde allí van a tomar la medida hasta 1 centímetro antes del largo total que desean, ¿sí? Van a medir así y de esta forma sacamos las cadenas iniciales. Y si no lo van a realizar para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de las cadenas iniciales para cada talla. Bien, entonces, una vez que tengamos nuestra cantidad de cadenitas listas, para que tengan una referencia por la lana que yo estoy utilizando y la tensión que yo ejerzo al tejer, para los 30 centímetros acabo de realizar 53 cadenas. Sí, ahora sí, para comenzar entonces lo que va a ser nuestra vuelta base, porque aún no vamos a hacer la primera vuelta, sujetamos acá la última cadenita que hicimos, hacemos 2 cadenas adicionales. Estas 2 cadenitas no me van a contar como punto ni nada. Enlazamos y en la tercera cadena desde la aguja de crochet traemos hebras y comenzamos a tejer puntos altos, ¿sí? Las 2 cadenitas adicionales con un marcador de puntos la voy a pasar, fíjense, las voy a tomar así para indicarnos que allí están las 2 cadenitas. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a tejer un punto alto sobre cada una de las cadenitas que acabamos de realizar. Si yo tenía 53 cadenas, al final debo de tener 53 puntos altos. Bien, fíjense, así se ve la vuelta base. Ahora sí, para comenzar la primera vuelta, tejemos 2 cadenitas. Estas 2 cadenas aquí se me van a contar como el primer punto alto. Giramos y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Aquí si tenía 53 puntos altos en la vuelta base, acá en la primera vuelta hasta acá debo de tener la misma cantidad. Y acá ya me estoy acercando, fíjense, voy a tejer el último punto alto. Y aquí, donde tengo estas 2 cadenitas atrapadas con el marcador, retiro el marcador. Y allí voy a tejer el aumento, que el aumento va a ser igual para todas las tallas, para poder girar y comenzar a tejer en este costado. Entonces allí donde tenemos esas 2 cadenitas, enlazamos y el aumento consiste en tejer 5 puntos altos. Las atravesamos así, fíjense, las estoy tomando completas y tejemos 1, 2, 3. Siempre que finalice el punto alto número 3, voy a colocar allí el marcador para mantener la puntada central identificada. Completo el aumento haciendo el punto alto número 4 y número 5. Sí, fíjense, de esta forma ya giré lo suficiente para comenzar a tejer en este costado. Entonces acá, fíjense que se me van a ir presentando los agujeritos. Este es el otro lado de las cadenitas con las que comenzamos. Allí vamos a ir tejiendo, fíjense en los agujeritos, uno a uno. Hacemos los puntos altos y acá, si antes del aumento tenía 53 puntos altos, después del aumento debo de tener la misma cantidad. Y 53 puntos. Y bien, sí, entonces fíjense, esta primera vuelta se ve así. Esta va a ser una copa bastante ancha, bastante larga. Aquí de repente se ve un poquito más largo porque yo soy bastante alta, ¿sí? Y este top lo voy a hacer para mí. Entonces, de aquí en adelante, fíjense, para hacer la segunda vuelta y todas las vueltas de ahora en adelante, tejemos 2 cadenitas, giramos
y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto hasta llegar acá, al centro de la copa. En cada vuelta que vayan haciendo se van a ir incrementando 2 puntos en cada lado del aumento. Aquí yo acabo de hacer 55 antes del aumento, en la fila anterior tenía 53. Bien, y cuando lleguemos acá al centro donde está el marcador, lo retiramos y allí en ese agujerito repetimos el aumento. Tejemos allí 5 puntos altos. 1, 2, 3. Siempre que finalicemos el tercer punto, colocamos allí el marcador, completamos el aumento, llevo 3 puntos, hago el punto alto número 4 y número 5 correspondientes al aumento. Ahora acá, si tenía 55 puntos altos antes del aumento, acá después del aumento debo de tener la misma cantidad. Y aquí ya estoy llegando al final de la segunda vuelta. Entonces fíjense, el penúltimo punto alto siempre lo tejemos acá sobre el penúltimo punto disponible. Y siempre el último punto como tal, aquí están las 2 cadenitas, como las cadenas las contamos como puntos. Allí en la segunda cadenita tejemos el último punto alto de cada vuelta. Y esto se ve así, fíjense. Ahora, lo que vamos a hacer es repetir. Comenzamos la tercera vuelta tejiendo 2 cadenitas, giramos, hacemos punto alto sobre cada punto alto hasta que lleguemos al centro. Siempre que lleguemos al centro, tejemos el aumento, que son 5 puntos, y nos regresamos hasta llegar acá. Y así vamos a seguir repitiendo una y otra vez hasta que tengamos el ancho necesario para cada talla. Y aquí yo ya estoy llegando a lo que creo que será mi última vuelta. Fíjense, esto se ve así, como les dije, una copa bastante larga, bastante ancha. Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar un total de 9 vueltas. Y estas 9 vueltas para la talla XL deben de medir aproximadamente entre 22 y 23 centímetros. Aquí tengo exactamente 22 centímetros. Si lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probársela. Y bien chicos, una vez que tengamos nuestra copa lista, para medirla, fíjense, la posicionamos acá, desde donde tomamos la medida inicial. La copa nos va a ir quedando así, fíjense el largo que queremos. Aquí recordamos que estamos haciendo una copa bastante ancha, bastante suelta. No es aquel top en el que nos tiene que quedar bien estirado, no. Aquí nos tiene que quedar así, sueltecito. Fíjense que acá en el centro aún me falta como 1 centímetro para llegar a la mitad. Tiene que quedarnos así, a 1 centímetro del centro. Y en la parte de acá lo que vamos a hacer a continuación es comenzar a tejer desde acá hasta el centro de la axila, ¿sí? Hasta llegar acá a todo el centro. Y si no la están realizando para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de ancho para cada talla. Y bien chicos, entonces una vez que tengamos nuestra copa lista, vamos a comenzar a tejer acá, como les expliqué, hasta llegar al centro de la axila. ¿Sí? Entonces acá comenzamos la vuelta como lo hemos venido haciendo, tejemos 2 cadenitas, giramos y acá vamos a tejer hasta acá. Lo que vamos a hacer es que vamos a realizar la misma cantidad de puntos con los que iniciamos. ¿Sí? En mi caso yo comencé acá con 53 puntos. Esa es más o menos la medida. De todas maneras ustedes se prueban de que esa medida no les vaya a chocar con la parte de abajo del brazo. ¿Sí? Entonces, en teoría hacemos la misma cantidad de puntos. Yo voy a tejer hasta acá los 53 puntos y ya les enseño porque tenemos que comenzar a hacer unas disminuciones. Y bien chicos, aquí ya acabo de realizar los puntos. Entonces, a partir de la segunda vuelta, desde acá desde el costado, vamos a hacer disminuciones. ¿Sí? Entonces tejemos 2 cadenitas, giramos y las disminuciones las vamos a hacer únicamente de este lado de la copa, ¿sí? Aquí hacia arriba, aquí abajo sí vamos a mantener recto. Entonces comenzamos aquí la primera disminución, enlazamos y traemos acá. Como si fuéramos a hacer un punto alto, atravesamos únicamente 2 aros, enlazamos, en el punto siguiente traemos hebra. Como si fuéramos a hacer un punto alto, atravesamos 2 aros. Ahora me quedan 3 aritos sobre el crochet. Completo la disminución enlazando y atravesando los 3.
¿sí? Ahora sigo repitiendo puntos altos de manera normal y ahora seguimos repitiendo hasta llegar acá, cruzamos y nos vemos nuevamente acá para enseñarles una vez más a hacer la disminución. Y aquí ya me estoy acercando. Entonces, para poder hacer la disminución me tienen que quedar acá 2 puntos. Sí, fíjense, tengo las 2 cadenitas que son el primer punto más la disminución de la fila anterior. Entonces finalizamos allí con otra disminución. Traemos hebra, atravesamos 2, enlazamos. Sobre la segunda cadena atravesamos 2, fíjense me quedan los 3 aros, enlazo y completo la disminución. Sigo repitiendo, 2 cadenas, giro y acá en todas las vueltas, como estoy en la parte superior, vamos a hacer disminución. Les repito una última vez, fíjense, esta es la disminución de la fila anterior, comienzo acá, atravieso 2, enlazo, atravieso 2 y atravieso 3 y así vamos a seguir repitiendo, fíjense, haciendo disminución únicamente en esta parte hasta que lleguemos al centro de la axila, como les enseñé hace un momento. Creo que será mi última vuelta, fíjense. Entonces esto se ve así, ¿sí? Para que tengan una referencia, esto mide desde acá hasta acá. Mide 28 centímetros, lo que está súper bien para una talla XL. Si ustedes lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probarse y esto les tiene que llegar hasta, como les dije, hasta el centro de la axila. ¿Sí? Si no, con la medida que tienen del contorno del busto, por ejemplo, en mi caso, mi medida del contorno del busto son 112 centímetros. Esa medida que ustedes tienen del contorno del busto la van a dividir entre 4 y a mí me dan 28 centímetros. Es prácticamente lo mismo que tengo acá. Fíjense, bueno, tengo 27.5, lo que está súper bien porque recuerden que aún acá me falta 1 centímetro. Pero eso es lo que va a hacer que nos quede más sueltecito, ¿sí? Esta parte de acá vamos a tratar de que nos quede lo más cercano a la medida que necesitamos. Si ustedes no lo están haciendo para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial del contorno de busto para cada talla. Bien, entonces aquí ya podemos cortar esta hebra. Bueno, acá por si quieren tener la referencia hice la vuelta normal y 4 vueltas con disminuciones, ¿sí? Entonces cortamos aquí la hebra. Para cortarla hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos, esto lo ajustamos, esto se ve así, fíjense. Entonces, aquí en un ratico hacemos la vueltica que nos falta para completar el centímetro que les dije. Sí, entonces lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a repetir nuestra copa. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Nuestra copa bastante larga. Lo único que no vamos a hacer es la parte de las disminuciones y ya les voy a explicar el por qué. Hacemos solo lo que es la copa y nos vemos para continuar. Bien, y bien chicos, aquí ya terminé la segunda copa, fíjense. Entonces, ¿por qué les dije que no vamos a seguir haciendo lo que veníamos haciendo? Por ejemplo, esta es la primera que hicimos, ¿sí? Aquí tenemos que determinar de una vez cuál va a ser el derecho y cuál va a ser el revés de nuestro top. Por ejemplo, a mí particularmente me gusta mucho para el derecho esta parte. Fíjense donde la vuelta base se ve así, ¿sí? El otro lado se ve así, tampoco se ve mal, me parece que se ve súper bien, solo que a mí por elección personal me gusta mucho cómo se ve este lado. Entonces yo tomo este como el derecho. ¿Sí? Si yo tomo este como el derecho, fíjense, esta copa va a ir acá, esto es lo que va a ir hacia la espalda. Y si yo tejo esta exactamente igual, me van a quedar los dos lados hacia la espalda acá. Entonces una copa me quedaría al derecho y una copa me quedaría al revés, ¿sí? Por eso es que entonces aquí es donde acabé de terminar. Fíjense que no he cortado la hebra. Aquí vamos a aprovechar de tejer el centímetro que nos faltaba de cada lado, ¿sí? Como un pequeño borde. Entonces aprovechando que tengo la hebra acá, posiciono mis dos copas. Aquí vamos a determinar más o menos cuánto escote queremos dejar. Entonces aquí, que es donde yo estoy tejiendo, entonces comenzamos acá, tejemos como siempre las dos cadenitas, giramos. Una vez que giremos,
vamos a determinar, fíjense, por ejemplo, en mi caso, esta vuelta que voy a hacer, que va a ser hasta acá más o menos, la voy a hacer por el derecho, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso, hacia qué sentido estamos tejiendo, porque cuando lo hagamos ahorita en el otro lado nos tiene que quedar exactamente igual, ¿sí? Esto es para mantener la continuidad del tejido. Entonces, esta vuelta, esta parte de la vuelta la voy a hacer desde el derecho y voy a tejer puntos altos hasta acá. Vamos a contarlos porque, como les digo, el otro lado tenemos que hacer igual. Entonces ya puedo cortar esta hebra. Para cortarla hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos y ajustamos. Fíjense, bueno, estaba acá. Este lado va aquí. Ahora vamos a aprovechar de una vez de hacer el de esta copa, que ya está listo, para dejar casi listo el centro. Entonces, antes de hacer acá lo que va hacia la espalda, vamos a aprovechar en esta copa. Contamos hacia acá la misma cantidad de puntos, en mi caso fueron 46. Y bien, ya puse mi marcador en mi punto número 46. Entonces, como la que acabamos de tejer ahorita la tejimos desde el derecho, esta también tenemos que tejerla desde el derecho, ¿sí? Para mantener la continuidad. Entonces, aquí estoy desde el derecho, por eso es que este lado tengo que comenzar acá, de arriba hacia abajo. Hacemos como siempre que comenzamos, el nudo deslizado, acá donde está el bueno, paso la aguja, retiro el marcador, pongo el nudito así, lo traigo acá enfrente, ajusto. Y acá voy a tejer las dos cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y comienzo a tejer los puntos altos de manera normal. Bien, aquí ya tejí mis 46 puntos. Sí, aquí vamos a cortar la hebra, pero fíjense, hacemos una cadenita y esta hebra vamos a sacarla bastante larga porque con esta hebra de una vez vamos a hacer la unión de las dos copas, ¿sí? De los dos lados. Entonces dejo una buena cantidad. Ya puedo cortar, ajusto, esto lo reservamos, lo ponemos a un lado para hacer esta parte en la otra copa. Tengo que comenzarla también desde el derecho porque cuando hice esta vuelta fue desde el derecho, significa que este costado comenzó desde el derecho. Entonces comenzamos acá, contamos la misma cantidad de puntos, en mi caso fueron 53 y aquí ya marqué mis 53 puntos. Entonces comenzamos igual que hace un momento, haciendo el nudo deslizado. Acá donde está el marcador, paso la aguja y comienzo a tejer. Recordamos que en la primera vuelta era sin hacer disminuciones, entonces son los puntos normales, los puntos completos. Y lo que voy a hacer ahora es repetir. Entonces, tejo esta vuelta normal sin hacer disminuciones y a partir de la siguiente comienzo las disminuciones acá arriba y hago exactamente la misma cantidad de vueltas que hice en la otra copa. Bien chicos, aquí ya tengo ambos lados listos. Ahora, antes de hacer la espalda, vamos a aprovechar de hacer la unión acá en el centro. La hebra larga la dejamos acá hacia abajo. Entonces vamos a enhebrar nuestra agujita lanera. Y para hacer esta costura invisible, fíjense, lo colocamos así, estamos desde el derecho, tenemos que tener ambas copas desde el derecho. Y si lo ponemos así, nos damos cuenta que en la parte superior de los puntos se forman como unas cadenitas, ¿sí? Vamos a ir atravesando cada cadenita por el centro. Entonces, estoy con la hebra acá. Aquí voy a buscar, fíjense, la segunda cadena, la atravieso así en el centro, salgo en el centro de la cadena siguiente. Paso mi aguja. Y esto es todo lo que voy a hacer. Estoy acá, paso para acá. Fíjense, en el primer puntito meto la aguja en el centro, en la cadenita. Y lo saco en el centro de la cadena siguiente. Ahora vamos así de acá para acá y de acá para acá. Salí aquí. Ahora para ingresar acá, allí donde salió la hebra anterior, vuelvo a meter la aguja y la saco por el centro de la cadenita siguiente. Fíjense, donde salió la hebra anterior, allí meto la aguja y la saco en el centro de la cadenita siguiente.
Esto es todo lo que vamos a repetir, pero vamos a ir haciendo unos cuantos puntos y vamos tirando de la hebra, ¿sí? Porque a veces si hacemos muchos puntos, la hebra se nos va quedando atrás y nos queda como una abertura. Entonces vamos tirando de los puntos para tirar, sujetamos acá y fíjense cómo él se me va cerrando. Sí, entonces estaba acá, miro aquí, aquí salió la hebra anterior, meto la aguja, la saco por la cadena siguiente. Esta parte es un poquito lenta porque tenemos que ir haciendo punto por punto, pero queda bien bonita. Repetimos, donde salió la hebra anterior, allí metemos la aguja y la sacamos en el centro. Fíjense, ustedes hacen como un movimiento así y allí solita sale la aguja. Cerramos y fíjense, me gusta mucho cómo queda esta unión. Así queda. Por eso siempre debemos hacerla desde el derecho. Ahora en la parte de acá rematamos. Entonces tengo aquí, fíjense que queda como abiertico. Voy a pasar el hilo hacia atrás. El hilo no, la aguja, perdón. Cerramos acá, le damos vuelta y lo que vamos a hacer aquí es el remate. Aquí como tenemos esta hebra pudiéramos hacer un nudito, si no lo que comenzamos es a ocultar la hebra en la parte de atrás. Fíjense, lo vamos pasando. Aquí antes de que se cierre este agujerito, pasamos por allí la aguja, ajustamos, eso me crea como un nudo y comenzamos a perder la hebra. Y una vez que lo hayamos perdido por puntos suficientes, ya podemos cortar acá. Repetimos lo mismo, esta hebra la podemos ocultar. Y bien, ahora lo podemos medir si desean. Esto mide desde acá hasta acá. Fíjense que tengo 58 centímetros. Sí, mi medida de contorno de busto. Mi medida de contorno de busto son 112 centímetros. Eso lo vamos a dividir entre 2 y me da 56. Pero recuerden que hacíamos 1 centímetro acá y 1 centímetro acá. Eso me llegó a los 58 centímetros. Sí, no hay ningún problema. Eso significa que me va a quedar un poquito suelto. Es lo que yo quiero. Yo no quiero que me quede tan apretado. Entonces, para comenzar a hacer la espalda, vamos a tomar esta referencia de ancho. Y acá, fíjense, ya comencé. Es súper sencillo tejer una tira de cadenas. Y ya comencé la primera vuelta con puntos altos. Esto, midiéndolo desde acá hasta acá. Midiéndolo así, sin estirarlo ni nada, sino midiéndolo así. Fíjense que él queda completico, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer con esta parte de la espalda es seguir tejiendo vueltas con puntos altos porque lo quiero completamente cerrado. Aquí pueden hacer cualquier diseño que ustedes deseen. Y vamos a seguir tejiendo vueltas una y otra vez hasta que lo midamos desde acá abajo, tengamos la cantidad de vueltas suficientes hasta que lleguemos a acá. Sí, entonces todo esto lo vamos a tejer en puntos altos hasta acá. Bien, lo que hice fue tejer en línea recta. Ahora, de aquí en adelante tenemos que comenzar a disminuir. Vamos a hacer unas pequeñas disminuciones para darle un poquito más de forma a la espalda. Entonces, en la parte de acá donde finalizamos, sin hacer cadena ni nada, giramos como si fuéramos a comenzar la siguiente vuelta. Y acá, en un costado, lo que son talla S y talla M pueden dejar 3 centímetros, talla L pueden dejar 4 centímetros y talla XL podemos dejar hasta 5 centímetros en la parte de acá.
Sí, 5 centímetros viene siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. ¿Dónde estamos? De una vez, sin hacer cadenitas ni nada, en el puntito siguiente vamos a comenzar a hacer puntos deslizados para llegar al punto número 8, ¿sí? Porque yo tengo que dejar 7 puntos acá. Uno es este primero, fíjense, este es el primero, este es el segundo, hago punto deslizado, el tercero, el cuarto, fíjense, así me va a quedar. Ahora, estando acá, tejemos 2 cadenitas que cuentan como el punto alto y comenzamos a tejer puntos altos de manera normal hasta acá. Y aquí ya llegué en el otro extremo. Dejamos este espacio pequeño, es simplemente para complementar la otra mitad debajo del brazo, ¿sí? Ahora, de aquí en adelante, si ustedes quieren que esto se les reduzca bastante, pueden hacer disminución en todas las vueltas, ¿sí? Si no, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer, por ejemplo, en esta vuelta no hice disminución, en la siguiente sí voy a hacer disminución acá y disminución acá, hacemos una disminución en cada extremo, una vuelta normal sin disminución, la siguiente con disminución. Vamos haciendo así disminuciones intercaladas. Y bien chicos, fíjense, aquí acabo de finalizar la parte de la espalda. Como les dije, hice disminuciones intercaladas, ¿sí? O sea, en una vuelta sí y en una vuelta no. Aquí lo que hice fue la tira para llegar hasta el hombro. Entonces aquí hice 1, 2, 3, 4 vueltas y estas 4 vueltas me hacen los 5 centímetros que yo necesito, ¿sí? Entonces, talla S y talla M pueden llegar hasta 3 centímetros y talla L y XL pueden llegar entre 4 y 5 centímetros aproximadamente. Ahora vamos a hacer esto mismo que acabo de hacer acá en la parte de acá, ¿sí? Entonces tenemos que mantener la continuidad del tejido. Esta cuando la hice significa que aquí giré y comencé a tejer la primera vuelta hacia acá. Como si hubiese seguido tejiendo, comienzo ahora de acá hacia acá. Todo esto para mantener la continuidad. Bien, entonces tomamos nuestra hebra. Como siempre que comenzamos, hacemos el nudo deslizado. Y esta tira yo la hice de 7 puntos de ancho y 7 puntos me hacen 4 centímetros, lo que está súper bien. Importante es que la hagan de una cantidad impar. Bien, entonces buscamos acá el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Traigo el nudo, ajusto. Hago las 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y comienzo a tejer las vueltas con puntos altos y acá ya finalicé las 4 vueltas. Entonces para cortar la hebra hacemos una cadenita, vamos a sacar un poquito larga para de una vez con esta hebra aprovechar de unir la parte del frente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que acá en la copa vamos a sacar la misma tira que nos llegue hasta acá, fíjense, que quede así del mismo tamaño. Entonces, para que tengan una referencia, acá en la copa yo acabo de realizar 7 vueltas y estas 7 vueltas miden desde acá hasta acá 9.5 centímetros, ¿sí? Recuerden que yo lo estoy haciendo para una talla personalizada. Si ustedes lo están haciendo para ustedes mismos, les recomiendo que se vayan probando porque esta medida es muy particular, muy propia para cada una y depende principalmente de la estatura que tengamos. Bien, entonces, para hacer esta misma tira, acá en la copa, y aquí les dije que teníamos que hacer puntadas impares para que acá el centro de la copa sea como tal el punto central. Sí, entonces yo lo hice de 7 puntos de ancho, significa que el centro es el punto número 4, 5, 6 y 7. Paso la aguja, traigo el nudo, ajusto 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y comienzo a tejer exactamente lo mismo que acabo de hacer, un punto alto sobre cada punto hasta completar 7. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a enhebrar nuestra agujita lanera para hacer la unión aquí en el hombro y esta unión acá, fíjense cómo están así. Aquí como tenemos puntos en ambos lados, vamos a hacer la unión exactamente igual a como la hicimos acá en el centro, ¿sí? Para que nos quede así. Entonces comenzamos a unir, hacemos exactamente igual, unimos, después rematamos y ocultamos la hebra. Y bien chicos, una vez que finalicemos acá, fíjense, vamos a hacer la unión en los costados. Aquí en los costados vamos a hacer una costura simple.
Entonces, esta costura sí la vamos a hacer normal porque de un lado tenemos los puntos así y del otro lado los tenemos así. Sí, entonces aquí hacemos la costura simple. Entonces, para esta costura sí tenemos que tener nuestro tejido desde el revés. Podemos posicionar acá con un marcador de puntos. Ahora tomamos una hebra bastante larga de hilo, bueno, de lana en este caso. En un extremo enhebramos nuestra agujita lanera. En el otro extremo hacemos el nudo deslizado, atravesamos acá en el último punto, atravesamos acá también en el último punto, pasamos el hilo. Cuando lleguemos acá a donde está el nudo deslizado, pasamos por allí la aguja. Esto es simplemente para asegurar el comienzo. Ajustamos, que el nudo deslizado quede bien ajustadito. Y comenzamos a hacer nuestra costura. Entonces nos aseguramos de atravesar ambos lados. Sí, aquí lo vamos a coser de forma normal. Fíjense, nos aseguramos de atravesar acá y de atravesar acá. En este lado, como no tenemos un punto definido en el cual pasar la aguja, lo que hacemos es que verificamos en el agujerito siguiente que coincida con el punto de la parte de acá. Y comenzamos a coser en punto por punto. Seguimos repitiendo hasta finalizar, rematamos y ocultamos la hebra. Y bien chicos, una vez que ya tengamos las costuras por ambos lados, este top está prácticamente listo. Lo único que nos queda por hacer son los detalles, el acabado final. Comenzamos por la parte inferior, esto teniéndolo desde el derecho, damos el nudo, ajustamos y acá en la parte inferior vamos a hacer un acabado bien sencillo con abanicos. Entonces comenzamos tejiendo 3 cadenitas. Aquí una cadena cuenta como un punto bajo y las 2 cadenas como un punto alto. Entonces allí mismo, en ese mismo agujerito, vamos a tejer 2 puntos altos más. 1 y 2. Fíjense que acá estoy ocultando esta hebra. A medida que vayamos avanzando y con cada hebrita que nos vayamos encontrando, la ocultamos bien. Entonces, una vez que finalicemos los 3 puntos altos, acá, fíjense que en la parte de acá no tengo ningún punto disponible porque los puntos aquí están de costado. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir contando los agujeritos, ¿sí? Aquí entonces contamos 1, 2 y aquí en el tercero, este es como un punto alto, lo atravesamos por la mitad y tejemos un punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos allí, en ese mismo agujerito. Y 2. Bien, seguimos repitiendo. Voy a pasar esto para acá para que vean bien. Contamos un agujerito, 2 y en el tercero no vamos a tomar los puntos así completos, sino como que lo vamos a intentar atravesar por la mitad, ¿sí? Aquí en el tercero hago el punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos. 1 y 2. Y seguimos repitiendo. Contamos 1, 2 y 3 agujeritos. Y fíjense, así va a ir quedando este acabado en la parte inferior. Vamos a dar la vuelta. Cuando lleguemos acá a la parte de la espalda, aquí sí tenemos los puntos definidos. Entonces aquí es más sencillo. Simplemente contamos 1, 2 puntos y en el tercero hacemos el abanico. 1, 2 puntos y hacemos el abanico. ¿Sí? Seguimos repitiendo hasta dar la vuelta, llegamos acá y cerramos con un punto deslizado. Bien. Y bien chicos, una vez que finalicemos el acabado, en la parte inferior se ve de esta manera. Ahora, en la parte superior, fíjense, ya le hice un acabado bien sencillito. En la parte de acá, voy a enseñárselos a hacer en este lado. Ajustamos y este acabado, fíjense para que lo vean bien, consiste en la combinación de 2 puntos. Hacemos un punto deslizado y una cadenita. ¿Sí? Es bastante sencillo. Entonces comenzamos acá. Tejemos una cadenita, la ajustamos
Y como aquí no tenemos un punto específico en el cual tejer, en el primer agujerito que se me presente, hacemos puntada deslizada, cadena. Aquí está el siguiente agujerito, hacemos puntada deslizada y cadena. Y seguimos repitiendo en el agujerito, puntada deslizada, cadena. Y acá, cuando llegue a la copa, fíjense, o acá donde tengo puntos, aquí sí tengo puntos definidos, es cuestión de repetir lo mismo en cada punto. Puntada deslizada, cadena. Y fíjense, así me va a ir quedando este acabado. Le damos la vuelta hasta llegar nuevamente acá. Cuando lleguemos acá, hacemos punto deslizado, cortamos y ocultamos la hebra. Una vez que finalicemos, el acabado en la parte superior se ve de esta manera. Y de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es un top bastante sencillo y fácil para tejer. Muchísimas gracias por ver y nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial. ¡Hasta luego!